Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión.
Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero Pulseras, Beltrán y Sierra. Puro Cartas Jalisco, hijo de Pocho. Nos vamos a sacar del estado, hijo de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así como corrieron como gallina, compa. Bien que vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes, y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el Cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad.
La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí, yo acá y le dejamos la llave. Para que vean, ¡Pura gente! ¡Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.
La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte, ¿quién crees que ganará esta contienda? ¿El Cártel de Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa? Esperamos tu respuesta en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.